Países Bajos, mediados de los años 20. En la Armada Real de los Países Bajos, que contaba con 8 destructores de la clase Wolf que databan de 1910, se vio la necesidad de reemplazar los obsoletos navíos con barcos más modernos, y para esta tarea se buscaría ayuda en el astillero Yarrows ubicado en Glasgow, en Reino Unido, que por entonces era el principal constructor de destructores del mundo. La nueva clase de destructores, nombrada Admiralen, se basaba en el destructor experimental HMS Ambuscade, que fue un prototipo para reflejar los avances que se tuvieron en ingeniería naval tras la Primera Guerra Mundial. Aunque una vez listo el diseño, el alto mando de la Armada neerlandesa hizo cambios menores y dividió los 8 nuevos buques en 2 grupos, con cambios en el armamento y el rango de acción. Nuestro protagonista, el Bankert, sería iniciado el 15 de agosto de 1928, votado el 14 de noviembre de 1929 y asignado al servicio en la Armada Real de los Países Bajos el 14 de noviembre de 1930. El nuevo buque contaba con 98 metros de largo, 9,5 de ancho y un calado de 3 metros, desplazando un total de 1.640 toneladas a toda carga. Como armamento, 4 cañones de 120 mm en 4 monturas simples, un cañón antiaéreo de 75 mm, 4 cañones antiaéreos pom-pom de 40 mm y 4 ametralladoras Browning de 12,7 mm, y como armamento de torpedos, 2 monturas triples, sumando 6 tubos torpederos de 533 mm. La novedad del destructor era la posibilidad de transportar un hidroavión Fokker C-7, y digo transportar porque el buque no contaba realmente con una catapulta, sino con una grúa que bajaba el avión al mar y despegaba por sus propios medios. Por último, su propulsión estaba a cargo de 3 calderas tubos de agua tipo Yarrow, junto a 2 turbinas con 2 ejes de hélices que generaban 31.000 caballos, pudiendo desplazar el buque a una velocidad máxima de 36 nudos. Ya en sus primeros años de servicio, realizó varios viajes de crucero en 1931, cuando estuvo en Lisboa, Las Palmas de Gran Canaria y Puerto España, y en los próximos 3 años también estaría por Túnez, Surinam e Indonesia. El 20 de octubre de 1936, navegó a toda prisa para rescatar a 210 marineros de un total de 261 que se encontraban a bordo del carguero Van der Wijk, que había naufragado en el mar de Java. Ya con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el buque permanece lejos de casa en las Indias Orientales neerlandesas, y en marzo de 1941, Bankert y otro destructor de su clase, el Piet Hein, comienzan a entrenarse junto a unidades británicas cerca de Singapur. Desde entonces, se les uniría también en diciembre de 1941 el crucero ligero Tromp y patrullarían las costas de Indochina. El 14 de febrero de 1942, otro destructor de su clase, el Van Ghent, quedó atrapado en un arrecife sin poder salir. La tripulación decidió abandonar el barco y posteriormente lo incendió para que no cayera en manos del enemigo. Su tripulación sería transferida al Bankert. Días más tarde, el resto de la escuadrilla participaría en una operación para contrarrestar una invasión japonesa en Palembang, en Sumatra. Es entonces cuando el 24 de febrero de 1942, los japoneses llevan a cabo un ataque aéreo mientras el barco estaba atracado en el puerto de Tanjung Perak, y los bombarderos acertarían 4 veces con impactos en el buque. 4 días más tarde, el 28 de febrero, otro ataque aéreo consigue acertarle una bomba en la parte de popa y el barco queda inutilizado. El 2 de marzo, 3 días después, Bankert no está en condiciones de navegar y no puede escapar del avance japonés. Estando todavía en el muelle,
es hundido por un torpedo de un submarino tipo K-18 y el 8 de febrero de 1942 las Indias Orientales holandesas quedan bajo control japonés, al igual que el casco del Bankert. Desde entonces, tendrían que pasar otros 2 años para que el 20 de marzo de 1944 el casco fuera levantado por los japoneses y parcialmente reparado. Un mes más tarde, el 20 de abril, fue asignado como patrullero PB-106, o en japonés, Daihyaku Roku Go Shou Kai Tei, adjunto al distrito naval de Kure, y se contemplaba una reparación y reconstrucción, con 2 cañones de 76 mm y 12 cañones antiaéreos de 25 mm, pero para el 29 de marzo de 1945, las reparaciones aún no se habían terminado, y tras el fin de la guerra, el barco vuelve a estar bajo control neerlandés el 23 de octubre de 1945. Con todo el resto de los destructores de su misma clase, los tipo Admiral hundidos en combate, el renombrado Bankert es descartado de las listas de la Armada Real Neerlandesa el 5 de marzo de 1947. En septiembre de 1949, el barco sería finalmente utilizado como objetivo flotante y hundido en prácticas de tiro, y nunca volvería a casa desde que zarpó antes del comienzo de la guerra. Esta es la historia del Bankert, un pequeño destructor neerlandés que fue construido para actualizar las unidades de la Real Armada de los Países Bajos, pero que tras zarpar antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, fue capturado y asignado en la Armada Imperial Japonesa, y aun siendo recuperado por la armada que lo construyó, terminó bajo las olas igual que todos sus hermanos.